del discurso ¿cierto? Para que tú nos des tu análisis y tu visión. Entonces, pero Álvaro, ¿tú estás entonces de acuerdo con, por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal en que Petro está ya planeando su reelección, cambiar la constitución para reelegirse y perpetuarse en el poder? Mira, no sé si María Fernanda Cabal haya dicho esto, Sí, la vi ayer. pero si lo dice, estamos de acuerdo, ¿sí? Yo creo, y es que yo vengo diciendo esto desde hace mucho tiempo. Yo, como otras personas, y ojo, otras personas que no pueden ser desvirtuadas tachándolas de uribistas ni nada de esto, porque han tenido posición o hemos tenido posiciones muy claras a lo largo de nuestra vida. Lo han dicho también, esto lo pensaba hasta un tipo como Carlos Gaviria en su momento, una persona como Robledo, gente que viene de la izquierda y ha sido coherente en sus luchas. Es decir, hay gente que lo conoce como Carlos Alonso Lucio, que fue su compañero en el M19. Petro entonces yo me reafirmo, sí. Es decir, si ella está diciendo esto, sí, pero esto no, yo no lo estoy diciendo porque ella lo diga, yo lo digo porque lo pienso, porque estoy convencido que Petro es un caballo de Troya, siempre lo dije. Es decir, él subió al poder para implantar un régimen y se está tratando de fortalecer y solidificar acudiendo a una propagación de las milicias, a pactos con el ELN, a un desmantelamiento del ejército y por último ya salió con lo que había prometido sobre mármol y jurado, que no iba a cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque ellos, un tipo como Petro, esto lo tiene que entender la gente, no maneja la misma ética con respecto a la verdad o a las buenas cosas o al cumplimiento de las promesas que maneja, digamos, las personas que se han educado ahí sí dentro de la democracia burguesa o liberal tradicional. A él no le importa mentir, a él no le importa instrumentalizar a la gente, a él no le importa nada de eso con tal de obtener sus objetivos. Él dice, me importa, yo digo esto acá, esto me sirve para ganar y después se me olvida, no importa. Es decir, y lo reconoció y cada rato lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo que ha mandado, pero lo habíamos visto desde antes. Entonces, él tiene ese objetivo claro, que lo ha tenido desde siempre. Entonces, todo, y esto es una estrategia muy grande que está atacando, en donde se están atacando diferentes cosas simultáneamente, que es una estrategia que viene diseñada esto aquí hay gente dura pensando, y por eso están atacando simultáneamente varias cosas. Así que esta semana pasaron varias cosas muy importantes que él trata de un poco opacar lanzando estas declaraciones que lanza el viernes para que la gente no vea lo que se estaba armando a lo largo de la semana o para que lo tenga un poco oculto. Pero es como digamos, es el punto final de una serie de cosas que se venían dando en donde se está atacando el sistema democrático desde muchos lados y el sistema colombiano. Es decir, aquí se está asediando Ecopetrol, aquí se está asediando el sistema de justicia, todo simultáneamente. Aquí se está cogiendo la plata y se está manejando ya no para gobernar, sino para asegurar lo del 2026. En fin, todo eso se está haciendo simultáneamente. Okay. Pasemos al video. Y aquí entonces voy a mostrarte el primer fragmento que tengo. Ahí voy. Venimos para robar. Aquí no venimos para limpiarle las botas al rico banquero del país. Podemos hablar con él de tú a tú, pero él tiene que saber que tiene al frente un ser humano igual, que está expresando los intereses del pueblo y de nadie más, no los de sí mismo. Esos quedan aparte para otro momento. Son los intereses del pueblo. Nosotros nacimos de esta plaza y de ese monumento. Nosotros nacimos de la valentía de esa juventud, de esos muchachos y muchachas de barrio. Bueno, de ese fragmento solo me interesaba señalar, porque desde el comienzo desde el comienzo
del discurso, como suele hacerlo, comienza con el asunto de las políticas identitarias, ¿cierto? Empieza hablando de la colonización, de la esclavitud, bueno, temas ya recurrentes, ¿cierto? Obviamente sabe el público al que se está dirigiendo también, y eso lo va a cerrar al final del discurso con otros asuntos. Pero aquí la idea de que, ¿cierto? Tú sabes, la narrativa es el banquero rico, nosotros no estamos sometidos, no le lustramos la bota, nosotros hablamos de tú a tú, ¿cierto? Y eso me pareció relevante un poco, porque tú y yo hablamos ayer un poco de un problema de identidad nacional, ¿cierto? De una narrativa muy arraigada en la que los blancos, entre comillas, descendientes de los colonizadores, en algún momento Petro dice en el discurso que cuando tumbaron la estatua de Belalcázar en Cali, los que se ofendieron fueron las oligarquías, ¿cierto? Esa línea narrativa, ¿cierto? De la izquierda. Entonces, y el problema de identidad que tenemos en Colombia, o de baja autoestima, o de, ¿cierto? Como de que no servimos para nada, pero al mismo tiempo son otros los que nos tienen subyugados bajo la bota, pues, de su poder económico, en este caso los banqueros. Bueno, a ver, yo creo que vamos a ver cómo le damos orden a esto, aquí, porque es que aquí hay varias cosas, ¿no? Lo primero, hay una serie de, digamos, de ideas que han sido promovidas desde hace rato por diferentes movimientos de izquierda con propósitos y populistas con propósitos, pues, de toma del poder y de buscar una herramienta que tienen para alcanzar el poder, obviamente, es a través de la promoción del enfrentamiento y el choque de clases. Eso es marxismo puro y duro, ¿no? Entonces, una de las maneras en que se ha hecho esa promoción de la estrategia de lucha de clases en Colombia y en Latinoamérica es radicalizar el discurso de la opresión de las etnias, digamos, indígenas y negras por parte de los blancos. Eso hace parte de las... Pero aquí hay varias cosas que son falsas o inexactas o mucho más complejas de lo que ellos las reducen. Primero, pues es que remitirse pues a un pecado original de los españoles para justificar la lucha revolucionaria ahorita pues a mí no solo me parece algo anacrónico, sino algo falso. Es decir, primero porque la conquista española fue mucho más compleja de lo que dicen. Si no hubieran llegado ellos, hubieran llegado otros y necesariamente habría habido un choque, porque lo que hubo fue esencialmente un choque de tiempos, es decir, llegaban una gente que estaba en el Renacimiento y se encuentra con unas personas que están en el Neolítico y ahí hay un choque. Ahora, la manera como se hizo eso no solo fue, digamos, comparativamente no tan violenta como otras conquistas, como podemos ver, por ejemplo, los belgas en África en 1860 o los mismos norteamericanos en el oeste americano en el siglo XIX, los argentinos también en el siglo XIX en la conquista de la Patagonia. Álvaro, entro ahora precisamente para acotar el microtema que usted acaba de tomar, que es el de la interpretación o la narrativa sobre la conquista, porque otra de esas noticias que mis colegas, mis vecinos tomaron esta semana de lo que discutían, era sobre una versión fantástica que ellos creaban de cómo fue esa conquista. Y entonces entre las cosas que decían y que a mí se me quedó fue que un vecino repetía, es que los indios de acá eran pacíficos. Y otros seguían el cuento, los otros hablaban, desarrollaban la historia y él decía, sí, hombre, es que eran pacíficos. Y pues una la sorna porque se ha estudiado
libros de historia recordaba cómo entra Cortés acompañado de 20, 30, 40.000 indígenas a México, y cómo invade Ciudad de México, Tenochtitlán, precisamente acompañado de un ejército de indígenas de otras tribus que todavía hoy le agradecen a Cortés por haberlos liberado del yugo de los aztecas. Invitamos a los oyentes a escribir. ¿Quién es ese señor que está escribiendo tanto? Armando, gracias por tus comentarios. Luego lo leeremos porque estás desarrollando críticas a la posición de Álvaro, y cuando lo leamos podrá ser un diálogo entre tú y él. Dice no rock and roll, viva España, viva España. Bueno, muchachos, ole, ole, No. ole, la marimonda. A ver, como para concluir la idea, no, eso es cierto lo que dijo Silvio. Cortés entró con los tlaxcaltecas, que eran grandes enemigos de los aztecas, y por eso pudo vencer a los aztecas, ¿no? Pero, porque él solo iba con 150 españoles. Pero digamos que de eso la conquista española fue algo mucho más complejo. Y las leyes de Indias, por ejemplo, eso es algo que nadie reconoce institucionalmente. Las leyes de Indias protegieron al indígena, y no solo prohibían su asesinato, sino su esclavitud. Entonces, y de hecho, los indígenas del sur de Colombia, que es una cosa bien paradójica, que es donde hay más revueltas contra esto y donde más se aviva este fuego, los indígenas del sur de Colombia en la guerra de independencia pelearon por los españoles. Es decir, ahí está el caso de Agustín Agualongo, que puso en jaque a las fuerzas de los patriotas defendiendo al rey español, coronel indígena, ¿no es cierto? Es decir, ellos, lo que quiero decir no es que hayan sido unos santos ni nada, sino que es mucho más complejo que eso. Lo mismo que es mucho más compleja nuestra historia republicana a lo que él la quiere reducir. Y entonces, reducir esto a una historia de víctimas y verdugos es algo que tiene propósitos oportunistas y bastante peligrosos y malévolos. Para concluir, en la Constitución del 91 Colombia había apuntado a una reconciliación con su historia a través del reconocimiento que éramos pluriétnicos, plurinacionales, y este tipo vuelve a devolverse al discurso de los años 50, 60 y 70, en donde no solo se incentiva la lucha de clases entre el proletariado y el burgués, sino la lucha étnica, todas las luchas, la lucha entre sexos, todas las mete dentro de lo mismo. Y ya si pasamos al asunto económico, también es bien paradójico, porque es que ahí podíamos entrar, por ejemplo, a decir de dónde vienen los ricos de Colombia. Y si tú coges, si bien hay ricos tradicionales, pero coges los 5, los 6 ricos más grandes de Colombia, y resulta que encuentras que la mayoría vienen de sectores populares. Y Petro ya les quitó la categoría de pueblo, ¿no? Y que son enemigos de la gente. Entonces tú ves a un Arturo Calle, el tipo de Panamericana, a veces el mismo Sarmiento Angulo. Resulta, Sarmiento Angulo, que tengo que entrar abajo. Sarmiento Angulo es un tipo de la Nacional, un tipo de la clase media, que viene de la clase media baja, porque ya está diciendo, como si fuera pues un heredero, como un burgués, un antiguo noble. No es así, no es así. Pero perdóname, te interrumpo ahí. Pero ¿no te parece que es cierto y es evidente que entre más genes o fenotipo indígena o africano tiene un habitante de Colombia, más pobre es? ¿No te parece que eso es? Porque ese sería, mira, los pobres tienden mayoritariamente a ser personas de estas razas oprimidas. A ver, te lo voy a decir claramente. Eso tiene bastantes explicaciones. Una de ellas es que lo que sí es cierto es que la población blanca o mestiza tendiente a blanca se insertó más rápidamente en el mundo capitalista. Es decir, cuando viene la época de la independencia y todo, y un poco, ojo, la paradoja de esto es que es como consecuencia de medidas para proteger y no para acabar con esas etnias. Es decir, el tema de los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas
tienen una intención de proteger las comunidades indígenas y sus culturas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, pero también al mismo tiempo hacen que los indígenas se mantengan fuera del sistema de producción capitalista, de acumulación de riqueza, de producción de bienes, todo esto. Las comunidades negras, las que se mantuvieron más puras, cuando se hace la abolición de la esclavitud, también tienden a concentrarse en determinadas zonas que eran los territorios baldíos y todo esto, donde podían mantenerse en una más o menos también dentro de sus leyes, sus organizaciones, y también tardan, menos que los indígenas, pero también tardan en insertarse en el sistema capitalista. También por un tema de educación, aunque, ojo, aunque la educación en Colombia y aún en la Nueva Granada es abierta para indígenas desde 1500 y 1600, no pasa en los Estados Unidos, que solo se abre hasta 1960, 1950. ¿Sí me entiendes? Para negros indígenas. En Colombia pasa, pero es cierto que no todos iban había mucho más porcentaje de gente blanca que iba a la educación que gente indígena y todo eso. Lo mismo pasa con las comunidades negras. Entonces es un conjunto de factores que para mí lo que me parece importante tener en cuenta es que ese atraso no se debe necesariamente a una opresión, se debe a un conjunto de realidades que tienen que ver también con las maneras en que esos pueblos y esas comunidades tienen de afrontar y de valorar cosas en la vida. Yo me acuerdo mucho, mira, yo hace